El tema es transporte de sólido, presentado por Hazel Fuentes Smith y Carola Fuentes Smith. Se refiere al movimiento de sólidos en el punto externo a la empresa, a la planta productora al inicio del proceso o dos puntos dentro del mismo proceso para realizar alguna operación o luego de realizado el proceso para almacenar el producto o distribuirlo. Podríamos explicar el transporte externo, que normalmente se trata de materias primas, combustibles, materiales o en el caso de varios productos o desecho, y este principalmente depende de dónde esté ubicado la planta, y se trata de frecuentemente productos automotores, ya sean camiones, etc. En caso de que sean grandes volúmenes, podemos estar hablando de un movimiento ferroviario. Dentro de la planta se denomina transporte interno y es importante realizar un análisis dado que esto repercute significativamente en el costo final del producto. Podríamos mencionar que entre todos los transportes de sólidos que podemos encontrar en la industria, los siguientes, por ejemplo, tornillo sin fin, un tornillo helicoidal que tiene un movimiento de giro, el cual va transportando con este helicoide los sólidos hasta otro punto. Una de sus desventajas es que no tiene un vaciado total. Es muy utilizada en la industria y puede transportar cereales o piedra, carbón, etc. y en especial que no sea pegajoso. Enseguida tenemos el transporte vibratorio, que tiene la ventaja de tener un bajo consumo energético y se produce el desplazamiento a causa de una vibración en alguna cinta transportadora. Realiza una vibración asimétrica, o sea, un golpe hacia adentro con cierta velocidad y uno hacia atrás donde una aceleración más elevada. Las ventajas es que tiene poco mantenimiento y como tiene poca energía, puede tener múltiples puntos de descarga y fácil limpieza. Después tenemos el transporte neumático. Este utiliza aire para desplazar, tiene un soplador que ingresa aire al sistema y por un efecto de arrastre se genera la succión de este sólido. Tiene sonidos livianos y produce una fluidización del sólido. Es utilizado para transportar grandes distancias, alturas, y una de sus desventajas es que necesitas mucha inversión en el soplador. Y si es de producción de alimentos, se requiere un filtro para evitar la contaminación de este. Después tenemos el transporte hidráulico, que es el mecanismo es el mismo que el neumático, pero en lugar de aire pues se utiliza agua y se puede estar hidratando o lavando el material. Su desventaja es que no muchos sólidos son aplicados en este equipo, ya que afectaría su calidad. El siguiente es el elevador de cangilones, que consiste en elevar un producto de forma vertical. Estos cangilones generan una elevación de sólido y lo descargan por fuerza centrífuga o de gravedad en la parte superior, y no se pueden utilizar sólidos pegajosos. Se utiliza más como para granos, minerales, rocas, etc. Por último tenemos la cinta transportadora, ya sea cinta, rodillos, motor, etc. Esta permite transportar sólidos de gran porte, como cajas. Esto se puede utilizar en grandes distancias, desde 30 metros a 150 metros, y su ventaja mayor es que su costo es muy bajo. Voy a hablar de los criterios y selección de equipos de transporte de sólidos. Como podemos ver, uno de los parámetros más importantes será nuestro costo mínimo de inversión. En esto existen equipos que son de un bajo coste y también existen equipos que son de un alto coste. Un ejemplo de ellos serían las cintas transportadoras, como podemos ver en esta imagen. Estas cintas tienen una ventaja, ya que sus costos son muy bajos y así nuestra inversión sería mínima. Al contrario del transportador neumático, como por ejemplo en esta imagen, podemos observar que los equipos para soplar el aire son muy costosos, al igual que existen equipos donde el aire puede estar contaminado o el ambiente puede estar contaminado, por lo que se necesita comprar un filtro, lo que va a aumentar nuestro costo mínimo de inversión. Otro criterio sería una máxima utilidad. Existen algunos equipos que tienen una utilidad mayor que otros. Por ejemplo, el tornillo sin fin tiene una desventaja, que es que no tiene un vacío total. Esto pudiera afectar nuestra utilidad al momento de hacer la selección de equipos. Otro criterio sería el costo total del manejo mínimo, la máxima utilización de espacio. Si en este caso contamos con un espacio muy reducido, tendríamos que optar por un equipo como el de los cangilones.
que se toma en cuenta verticalmente, pues son de altura y no necesitan gran espacio. Al contrario de las cintas transportadoras, estas sí requieren un gran espacio o grandes distancias para la utilización de ellas. Otro sería la mantenibilidad. Hay equipos que son de un mantenimiento muy fácil o una limpieza muy fácil, como es el transportador vibratorio, como en este. En este el mantenimiento es sencillo. También tenemos otros criterios como el peso, volumen, la forma, el mecanismo de carga o descarga, las columnas, el área, etc. Esto nos va a servir dependiendo del fin que tú le quieras dar o el uso que tenga tu producto final, se van a tomar en cuenta estos criterios. También algunas ecuaciones para el cálculo de potencia requerida. Como podemos observar, existe una potencia para mover la cinta transportadora. En este caso nos vamos a enfocar en las cintas transportadoras. Tenemos esta fórmula donde F va a ser un factor de fricción que suele asumirse igual al 0.05. Ese es un dato que ya la literatura no lo marca. La L significa la longitud de la línea de transporte. Nuestra L subíndice 0 va a ser una constante que es igual a 30.5 metros. En este caso la W es el peso de todas sus partes móviles en nuestra línea de cinta transportadora, y la U significará la velocidad de la línea. Como podemos observar en la siguiente ecuación, tenemos la potencia para mover la cinta de una manera horizontal. Tenemos que en la fórmula la F sigue siendo el factor de fricción, la L y L subíndice 0 son longitudes, una es una longitud y la otra es la constante, y la T va a ser la capacidad del sistema de transporte, que se denomina como TPH. Y por último tenemos la última ecuación, que esta es la potencia para elevar la carga o la potencia verticalmente. E igual tenemos que la T va a ser la capacidad del sistema de transporte y en este caso la H va a ser la altura. Ahora vamos a explicar un ejemplo para que queden claros estas ecuaciones. El ejemplo nos dice, se desea transportar 400 TPH o 400 sistemas de transporte, que en este caso van a ser los del trigo, con una longitud horizontal de 400 metros y elevarlo o vertical con 30 metros adicionales. Estimemos la potencia del motor requerido y nos manda una consideración, que es que la potencia necesaria para mover la cinta vacía va a ser despreciable. Entonces tenemos como solución los datos que ya nos marca el problema. La L van a ser los 400 metros que se van a desear transportar. H va a ser nuestra altura, que son los 30 metros que nos dice. La F es un factor de fricción, que ese es el mismo en todos los casos, va a ser de 0.05. Y nuestra T, que va a ser nuestra capacidad del sistema de transporte, también nos da el ejemplo.